Amigos de Nuevo Siglo TV, bienvenidos una vez más a Claves Económicas. Un gusto estar con ustedes en un programa en el que vamos a recorrer varios de los aspectos y de las áreas del acontecer económico, de las empresas. Vamos a estar en minutos recibiendo al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, José Bonica, nuevo presidente, con un sector agropecuario que está presentando varios temas de interés, varios asuntos que están incluso en la discusión política. Antes vamos a enfocarnos en los temas del clima de negocios que está viviendo nuestro país. Una economía que va a crecer este año más del 8%, con una proyección de crecimiento en los próximos años por las circunstancias internacionales que es muy positiva, de las más positivas, de los escenarios más positivos que ha tenido la economía uruguaya en los últimos años. ¿Qué pasa con el clima de negocios? Para analizar esto vamos a estar a partir de este momento dialogando, y es un gusto recibirlo, al doctor Nicolás Herrera, director socio de Guller Regules. Herrera, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Claves Económicas. Un gusto. Recientemente además premiado el estudio, por segunda vez en este año 2010, por la publicación británica Chambers and Partners como mejor empresa del Uruguay. Me imagino que esos premios siempre le dan un nuevo impulso, ¿verdad?, al aparato circulatorio del estudio, ¿no? Sin duda. Nos ratifican en el curso en el que estamos y nos dan entusiasmo para repetir. Me imagino sobre todo para la muchachada más joven que va entrando. Sin duda, para los jóvenes es importante. ¿Cuánta gente está trabajando hoy por hoy en Más de 300 personas. 300 profesionales. Con un promedio de edad que debe estar en los 25 años más o menos. La gente joven, bueno, eso me imagino que es más que estimulante, y a la vez es una demostración de que efectivamente en Uruguay el movimiento de servicios profesionales es un reflejo, ¿verdad?, de lo que es el movimiento de nuevos emprendimientos, movimiento empresarial, no solo local, sino también vinculado a la región y a inversiones externas. Decimos en la introducción, bueno, una economía que tiene una muy buena proyección y un muy buen desempeño. Sin embargo, hay mucho ruido, ¿verdad?, particularmente en todo lo que es la agenda de las negociaciones laborales. ¿Cómo lo ven el clima de negocios cuando ya van transcurriendo, bueno, el primer año calendario, llamémosle, del gobierno de Mujica? En primer lugar, evidentemente el crecimiento es impresionante y se refleja en la mayor parte de las áreas de la economía. El clima de negocios en general, visto desde afuera, sigue siendo bueno. Los que estamos aquí adentro empezamos a percibir algunas señales de cierta preocupación. Es decir, la expectativa que había generado el discurso del presidente en Punta del Este frente a 500 empresarios se han ido desdibujando. Es cierto que se han ido dibujando en aspectos puntuales, pero importantes, y eso nos da cierta preocupación y lo empezamos a sentir en las empresas con las que tratamos. No es algo tremendamente dramático, pero es una señal de una dirección que creemos que no es la correcta. ¿Cuáles son los contenidos de esa preocupación? ¿Qué puntos son los que preocupan? Bueno, en un marco de clima de inversión, la seguridad jurídica y la certeza de las reglas es fundamental. Se dijo que no iban a haber modificaciones tributarias hay. Se dijo que no se iba a modificar el secreto bancario, modificación del secreto bancario hay. Todo el ambiente laboral que se está viviendo nos parece excesivo, descontrol en cuanto al equilibrio normal de las relaciones laborales en el área del agro, y presumo que el presidente de la Asociación Rural tocará ese tema, las limitaciones o permanentes cuestionamientos sobre la titularidad de la propiedad de la tierra genera también incertidumbre en inversiones que son muy importantes para el país. Que generan incógnita. Varios voceros del gobierno, particularmente el ministro de Economía, ha dicho cambio de reglas sí, siempre y cuando sea para mejor. No es la evaluación que ustedes están viendo. Bueno, cuestionar si un cambio es bueno o es malo está en cada uno. Lo que pasa es que se han hecho compromisos específicos justamente sobre los puntos que se están modificando. No es que hay un cambio novedoso, que hay cierta posición para defenderlo, es hacer algo un poco distinto a lo que se había anunciado específicamente. Estamos hablando de tema particularmente tributario y secreto bancario. Secreto bancario y tributario, que ya se aprobó a nivel parlamentario. Vamos a estar analizando ese tema. Sí, aún mejorado, ¿no?, porque evidentemente está mucho mejor que lo que estaba cuando fue enviado el proyecto, ¿no? Bueno, es interesante analizar qué sucedió allí, porque hubo participación de un grupo de la oposición, que fue Alianza Nacional, para introducirle cambios al proyecto, haciéndose eco de varios reclamos que planteaba el sector empresarial. El hecho de que la oposición hoy esté en los entes, que de alguna manera el presidente Mujica, más allá de que lo hace de una manera muy amplia, ¿verdad?, haya incorporado la oposición en el gobierno, ¿no es un cambio importante también respecto al gobierno pasado? Sin duda, eso es muy importante.
lo es y mucho más cuando se tienen mayorías parlamentarias. Tener oposición controlando las distintas actividades es esencial, ¿no? Vamos a ver si tenemos por allí en la producción una gráfica que ilustra el marco de un tema que el doctor Herrera lo planteaba en este momento, las relaciones laborales. Esa es la evolución del salario real de la economía uruguaya. Desde el año 2000 hicimos allí una equiparación del índice, ¿verdad? Ubicando enero de 2000 igual a 100. El deterioro por la conocida crisis entre los años 99, particularmente del 2002, y luego una recuperación permanente hasta llegar a los mismos niveles, incluso superarlos. Dada la proyección de la economía, los sectores sindicales obviamente se plantean asociarse a esa proyección. Si es que la economía va a crecer tanto, lo hemos escuchado varios voceros, pretendemos que el salario real también siga creciendo. En ese escenario, ¿qué es lo que hace ruido desde el punto de vista empresarial? Lo que hace ruido desde el punto de vista empresarial, yo diría que hay dos componentes. Uno, el rol del Poder Ejecutivo en estos consejos de salarios, donde prácticamente se está imponiendo al sector privado y en todas las ramas de actividad, sin permitir una negociación dentro de cada empresa. Yo siempre digo que todo este tema laboral es un tema de microeconomía, es decir, de la vida de cada empresa, del trato de los empleadores y empleados de cada empresa. Y otro factor importante es el factor ideológico, que aquí importantes dirigentes sindicales sigan hablando de lucha de clases, ya pone el tema laboral explícita o implícitamente en un contexto de lucha y de enfrentamiento que está perimido. El sentir que esto es un juego de suma cero, donde todo lo que yo pierdo lo gana el otro, es un error fundamental. Me explico un poquito más. En las empresas, el verdadero dueño y el verdadero empleador es el cliente. Ya no existe más, incluso en las multinacionales, los dueños de las multinacionales no son personas físicas conocidas, que uno lo siente, dice, este es un millonario dueño de la empresa. Son miles de millones de accionistas y lo que hay es gente que está empleada como cualquier otro empleado de la empresa. Y lo que tienen que hacer es ser rentables y por lo tanto tienen que satisfacer las necesidades del cliente. El cliente en el mundo capitalista es el rey. Entonces, sentarse enfrentados, un empleador, que muchas veces es un gerente, con un empleado, que también ambos son empleados de la empresa, sin pensar en que lo que tienen que ser es más competitivos para así mejorar el empleo, mejorar el salario real, es algo que no lo puedo entender. Entonces, como hay un componente ideológico, es muy difícil de resolver. Mientras se crea que destruyendo o sacándole al otro y no que sumando se crea más, es muy difícil que esas relaciones se vuelvan mucho más civilizadas, como es hoy en buena parte del resto del mundo civilizado, ¿no? Efectivamente, las relaciones laborales en países más desarrollados han tenido una evolución que seguramente está algunos años adelante de lo que sucede hoy en Uruguay. Algunos sindicalistas dicen que eso también responde a una renovación y a una cierta inexperiencia que hay de algunos líderes sindicales. Ahora, ¿es todo el escenario así? Es decir, ¿ese componente ideológico es el que está predominando desde el punto de vista suyo? Bueno, está predominando por lo menos en sindicatos muy importantes y en lo que aparece permanentemente en la prensa y en la difusión pública. Hay sectores con un perfil más bajo, donde las relaciones son mucho más normales y se logran acuerdos razonables. Ahora, el sector público, por ejemplo, que encarece enormemente el gasto del Estado y por lo tanto la carga tributaria de las empresas privadas, prácticamente no parece tener un límite a las cosas que están pasando. Y bueno, y hay otros sectores especiales que siempre han sido muy fuertes en materia sindical y muchos de ellos controlados por los sectores más radicales, que también hace muy difícil un relacionamiento normal, de sentarse. Cuando uno escucha por televisión insultos y agravios, piensa, pero ¿qué sentido tiene si cuando se habla de buen trabajo, de buenos salarios, en realidad el salario que necesita una persona para trabajar, el desempleado que consigue un trabajo, ya es un buen salario, empezando por tener un trabajo, que es lo que todos debemos aspirar. Después la mejora va junto con la mejora de la empresa, junto con la competitividad. Uruguay hoy está caro en dólares y nosotros somos una sociedad no de consumo local, sino básicamente para exportación, con lo cual los bienes no transables están siendo encarecidos enormemente. Bueno, aprovechamos para compartir la segunda gráfica que tenemos planteada, porque efectivamente hay allí un dilema que es el salario en dólar, ¿verdad? Que se ha multiplicado por 3, casi por 4, desde el año 2002-2003, y bueno, está en un 40% por encima de lo que eran aquellos años 99-2000.
Claro, este es un aspecto y está asociado a lo que es el debilitamiento del dólar en el mundo, pero no es un tema menor para las empresas que compiten con el exterior. Usted mencionaba que el Estado de alguna manera está pautando la negociación. Según la última ley aprobada de negociación colectiva, en realidad el Estado no tiene obligación de laudar. ¿Cómo es eso entonces el que está fijando? Bueno, pero hay un mecanismo de votación donde el Estado es el que define, y cuando el Estado fija las pautas, y los sindicatos en muchos casos han esperado a que las fije, genera un desequilibrio en la negociación. No es que se sientan dos partes a empezar a negociar, sino que ya viene una pauta, y muchas veces muy alta, que abarca toda la actividad, que hace muy difícil una negociación equilibrada entre dos partes. ¿Sigue siendo la negociación por empresa, digamos, según su visión, lo que realmente debería empezar a operar en forma más dinámica? Es la única que tiene sentido y que ha funcionado en el mundo desarrollado y incluso en los países que ha mostrado un gran crecimiento constante, porque la realidad de cada empresa tiene que estar mirando cómo compite en el mundo. Entonces no tiene que mirar para el salario de otra empresa que hace una actividad diferente, aunque sea la misma rama de actividad. Ese no es el punto de referencia. Finalmente, es habitual que la visión desde fuera siempre es... Una cosa más, sí. Porque dentro de una empresa también permite el trato personal de armar equipos, de hacer una política humana, de tirar todos para el mismo lado, cosa que se pierde cuando la negociación viene impuesta desde arriba también, ¿no? Desde lo sectorial o desde afuera. Desde el exterior siempre se suele visualizar el país como efectivamente un país amigable, con estabilidad y sobre todo a partir de estos últimos ciclos políticos. Los empresarios que están dentro del Uruguay tienen la historia directamente vivida y seguramente la visión no es la misma. En estos últimos meses, usted mencionaba que hay algunas preocupaciones. ¿Efectivamente el flujo inversor puede estar comprometido desde el exterior? Yo no creo que se pueda hablar tan fuerte como que esté comprometido. Lo que digo es que son señales que no son buenas y que sería mejor que no ocurriera, y basta compararse con países como Chile, que atraen mucho más inversión en términos de su producto que lo que atrae Uruguay, y creo que son cosas en las que hay que trabajar y mejorar. No alcanza con estar bien, hay que estar todo lo mejor que se pueda estar cuando uno está compitiendo con el resto del mundo y tiene un atractivo relativamente menor porque no tiene un consumo interno que justifique la inversión aquí, sino que todo tiene que ser para la exportación, y para hacer exportación de servicios como es el turismo o de bienes hay que ser competitivo con el mundo, y para eso hay que tener relaciones laborales que permitan a todas las partes tirar para un mismo lado, ¿no? Nicolás Herrera, socio director de Guller Regules, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Un gusto. Ya seguimos.